Me llamo Adriana, tengo 66 años y vivo solo en una casa vieja, pero llena de recuerdos, en el barrio de La Paz, en Puebla. He sido costurera, lavandera, cocinera y muchas otras cosas por las que ninguna mujer lleva nombre. Crié a mi hija sola, con la fuerza que Dios me dio y las manos que la vida no rompió. ¿Y sabes qué? Lo haría todo de nuevo. Simplemente no esperaba que, al fin y al cabo, fuera de ella de quien saldría la herida más grave. ¿Alguna vez has oído a tu propia hija hablar de ti, como un lastre muerto? ¿Alguna vez has oído su voz planeando llevarse lo que es tuyo como si fueras una cosa vieja que solo se interpone? Lo he oído, y fue involuntario, un audio, enviado por error, que me dejó sin pensar, pero también me despertó. Sé que mucha gente se pregunta cómo puede ser tratada así a una madre. ¿Cómo es posible que una hija escupa en el plato donde ha comido toda su vida? Bueno, entiendo esa duda. Y hoy voy a contaros cómo me enteré de todo, y lo que hice después, porque hay cosas que no olvidamos, y hay un silencio que grita más que cualquier escándalo. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. El día que escuché ese mensaje de voz no fue un día cualquiera, no era mi cumpleaños, ni una festividad, ni una fecha especial, era un martes cualquiera, uno de esos en los que solo queremos tomar un café tranquilo y cuidar las plantas. Pero esa tarde, cuando pulsé reproducir sin saber qué era, escuché a mi hija decirle a su marido que todo ya estaba bien, que yo iba a ser hospitalizada y que mi casa estaba prácticamente a su nombre. Me quedé paralizado, no lloré, no grité, me quedé allí, con el móvil en la mano y el corazón hundiéndose poco a poco. Fue allí donde supe, no fue un error, era un plan, ¿y quién más debería protegerme? Me estaba preparando para ser descartado. Si estás aquí conmigo, escuchando esto ahora mismo, y sentiste una opresión en el pecho, recordaste un dolor que solo tú conoces. Así que se queda, deja un like en este video, suscríbete al canal, porque para contar esto necesito valor y compañía también. No es fácil abrir una herida así, pero si hay algo que he aprendido en esta vida, es que ninguna mujer merece sufrir en silencio, y hoy, voy a hablar. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que tuve a Fernanda en mis brazos. Era una noche helada de octubre y estaba sola en el hospital público de Puebla, sin padre a su lado, sin la mano que me sujete, solo yo, Dios, y esa pequeña criatura que lloró tan pequeño que parecía disculparse por haber nacido en medio de tanto silencio. Le prometí en ese momento que no le faltaría nada, ni comida, ni amor, ni estudio, y accedí. Si se cumple. Empecé a trabajar a los 18 años, cosiendo para familias adineradas del barrio de El Mirador. Hice dobladillos, ajusté vestidos de fiesta, bordé lamitas que nunca serían mías. Más tarde, aprendí a hacer tamales, y cada domingo a las 5 de la mañana ya estaba en el mercado, con un delantal atado y una olla al fuego. A veces volvía con dolor de espalda, pero siempre con comida en la bolsa y el cuaderno escolar de Fernanda pagado. Nunca me quejé. Cuando tienes una hija en brazos, quejarse parece algo para quienes aún no han entendido lo que es amar. Fernanda era hermosa, ojos brillantes, buena cabeza, hablaba con sinceridad desde pequeño, siempre fue educada, servicial, inteligente. Ningún profesor dijo nada sobre ella, solo elogios. Y allí estaba yo, con las manos callosas y el corazón lleno de orgullo, pensando que si la vida me golpeaba, al menos tendría una oportunidad de ganar. Recuerdo una vez que llegó a casa del colegio llorando porque sus compañeros se rieron de la mochila remendada. Al día siguiente, pasé la noche cosiendo uno nuevo, con tela floreada y doble cremallera. Al día siguiente, fue la chica más alabada de la clase. Con el tiempo, conseguí que entrara en un buen colegio, y cuando llegó la época de la universidad, vendí las únicas joyas que tenía, un par de pendientes de oro que me dejó mi madre y un anillo antiguo que había guardado desde mi compromiso. Vendí sin pensarlo 2 veces.
El estudio es una herencia que nadie toma, solía decir mi madre y repetía esa frase a Fernanda 1000 veces. Lloró al verlo, me abrazó con fuerza, diciendo que iba a respetar cada céntimo, y durante muchos años, lo creí. Jorge apareció en nuestras vidas cuando ella ya estaba en su último año de universidad. Un chico serio, ojos fríos, administrador. Nunca me cayó bien, pero me quedé callada. Aprendemos a la edad que el amor por los niños no debe controlarse, solo acompañarlo desde la distancia. Se enamoró demasiado rápido, y como madre que quiere ver feliz a su hija, la apoyé, ayudé con el cortejo nupcial, preparé los dulces, cosí los manteles con las manos temblando de tanto bordado. Al final de la noche, me dijo, mamá, tuve la boda de mis sueños por tu culpa. Sonreí, pero por dentro sentía una opresión que no podía explicar. Incluso después de casarme, ella siempre venía a visitarme. A veces traía flores, otras veces una olla de sopa, pero, poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Primero fue por el trabajo, luego, porque Jorge estaba cansado, segundo, porque su casa estaba lejos y el tráfico en Puebla es infernal, hasta que un día apareció y dijo, mamá, ¿alguna vez has pensado en vender esta casa y vivir en un sitio más pequeño? Menos gasto, menos responsabilidad. En ese momento, me reí. Pensé que era solo una sugerencia tonta, pero hoy, revisando todo, veo que ese fue el primer corte, disfrazado, muy disfrazado, como alguien que acaricia y cava su uña, porque cuando una hija empieza a pensar que su propia madre es demasiado grande, es una señal de que ya no ve a la mujer que la crió, solo el espacio que ocupa. Saber, a veces damos tanto, que olvidamos guardar un poco para nosotros. Y cuando llega la factura, ya no hay más cambios, ni fuerzas, ni regazo al que pedir ayuda, solo queda el eco de los recuerdos. Recuerdo cada noche sin dormir cuando tenía fiebre, las veces que salí cosiendo directamente al hospital porque tuvo un ataque de asma, las fiestas a las que no iba, la ropa que no me compraba, todo en nombre de su bien. Y hoy me pregunto, ¿se acuerda? Permíteme hacer una pausa aquí. Porque hay algo que vive dentro de nosotros y nadie ve, es el miedo a haber amado para nada. Tú, ¿qué me escuchas? ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Alguna vez has sentido que diste todo, y ahora ni siquiera me responde un gracias? Si esta historia te ha llegado hasta aquí, comenta abajo, escribe lo he vivido, o es verdad, o incluso simplemente me conmovió. Leeré cada comentario, con el corazón abierto, porque a veces, solo necesitamos saber que no estamos solos en este mundo. Pero la historia no termina aquí, aún queda mucho por contar, porque por mucho que lo diera todo, aún me quedaba algo que nadie podría quitarme jamás, el silencio en el que planeaba mi respuesta, y se trata de ese silencio, de lo que hablaré en la siguiente parte. Después de la boda, como era de esperar, Fernanda empezó a aparecer menos. Primero estaban las excusas blandas, que incluso entendí, mamá, el trabajo es duro, Jorge está saturado, nos vemos el domingo, ¿vale? Y el domingo no vinieron. Preparé ese arroz con leche que siempre le encantó, puse los cubiertos sobre la mesa como cuando era pequeña, dejé la toalla bordada por mi estirada, esperando, y su silla estaba vacía. Seguía enviando mensajes con pegatinas sonrientes, preguntando si todo estaba bien, y cuando me respondían si contestaban era con un voy con prisa, mamá, o simplemente un vale. Con el tiempo, incluso mi cumpleaños se convirtió en un olvido. El día quedó en blanco, sin flores, sin abrazo, sin voz, solo el sonido de la tetera pitando y la antigua radio sonando el bolero. Me dije a mí mismo, están ocupados. Eso es todo. Nuevo matrimonio, nueva vida. Necesitan espacio. Pero, en el fondo, algo ya dolía. No era dolor físico, era otro tipo de dolor, más delgado, esa que solo una madre siente cuando se da cuenta de que está empezando a tener un excedente. Y entonces, en una de esas pocas visitas,
Fernanda apareció con prisas, ni siquiera se quitó la bolsa del hombro, se sentó al borde del sofá, apenas me miró a los ojos y soltó: «Mamá, ¿alguna vez has pensado en vender esta casa y mudarte a un sitio más pequeño? Aquí es demasiado para una sola persona». Fingí reírme, pero allí, en ese momento, era como si me hubiera arrancado el suelo con sus propios dedos. Mi casa, donde creció, donde cosí su vestido de primera comunión, donde sigo guardando sus cuadernos escolares, mi casa, donde cada pared tiene una historia, y ahora era demasiado para mí. Esa frase resonó en mi cabeza durante días, demasiado para una sola persona, como si fuera una exageración, un exceso, una molestia. Empecé a observar más. Noté cómo Jorge, cuando se venía, evitaba mirarme, cómo hablaban en voz baja entre ellos en el pasillo, cómo revisaron los armarios sin preguntar. Aquel hogar que antes estaba lleno de risas ahora parecía mudo. El silencio era denso, como si hubiera algo en el aire que nadie quisiera decir. Una tarde, abrí la nevera y vi que mi dulce de leche había desaparecido. Sé que solo era una olla, pero era como si dijera: ni siquiera lo que es tuyo ya. Y lo más curioso, es solo que yo también empecé a callarme, porque cuando amamos demasiado, nos lleva mucho tiempo aceptar que nos están empujando hacia atrás. Ponemos excusas, cometemos errores, fingimos que no lo vimos. Pero el corazón siempre ve primero, y en ese momento, todavía pensaba que podía revertirlo, que quizás solo fue una fase, pero no sabía que ya estaban diseñando todo, que el verdadero plan era mucho más grande, y mucho más cruel. ¿Quieres saber qué escuché en ese audio? Eso es todo, está más cerca de lo que crees. Era un lunes nublado, uno de esos que el cielo parece pensar antes de que llueva. Estaba en la cocina, preparando mi café olla, como hago cada tarde. El agua ya estaba hirviendo con canela, el olor empezaba a apoderarse de la casa, cuando oí el sonido del móvil, un simple pitido, como cualquier otro. Cogí el dispositivo sin prisa, pensando que podría ser la farmacia confirmando la entrega de mi medicina. Pero era un mensaje de audio de Fernanda, la foto de ella allí, sonriendo como cuando era niño. Me dolía cada vez más. Le di a reproducir. Lo que escuché me dejó sin aliento. Ya he hablado con la trabajadora social en Tlaxcalancingo. La casa está a su nombre, pero el abogado dijo que es fácil de transferir. Solo tenemos que conseguir un informe que diga que tiene demencia leve. Su voz salió limpia, directa, fría como nunca lo había sido conmigo. Me temblaban los dedos. Se me detuvo el corazón. Me quedé allí, con la tetera aún ardiendo y el mundo desmoronándose poco a poco. El audio continuó. Ella va a ese manicomio cerca de Cholula, $900 al mes, mucho más barato que jugarlo aquí. No me moví, no lloré, acabo de enterarme, simplemente lo absorbía, como si estuviera escuchando una sentencia de muerte, pero dicha con la voz de alguien que elige el color de una cortina. Incluso eligieron el precio de mi abandono. Ya sabían a dónde me iban a enviar. Ya estaban decidiendo mi vida como si fuera una vieja caja en un rincón de la habitación. Una cosa, un peso, y yo estaba allí, hirviendo junto con el café. Recuerdo que apagué el fuego sin mirar. Caminé despacio hacia el sofá, como si mis rodillas hubieran envejecido 20 años en ese minuto. Me senté, sujeté el móvil con ambas manos y repetí el audio, 2 veces, 3. El miércoles, solo era dolor, pero un dolor cambia. No grité, no la llamé, no lloré en voz alta, yo guardé silencio, porque en ese momento, algo dentro de mí también estaba en silencio para siempre. Fernanda, mi niña, a quien sostenía en mis brazos con tanta ternura, ahora hablaba de mí como si fuera un problema a resolver, como si fuera fácil, como si fuera justo, como si ya hubiera terminado. Y fue allí, justo ahí, en esa habitación, con el sabor a canela aún en el aire, donde dejé de ser madre y me convertí en una superviviente, porque lo que ella no sabía,
y Jorge mucho menos es que quienes cosen la vida con hilo sacrificial, también saben cómo deshacer puntos en silencio, y en ese silencio, empecé a planear, pero antes de cualquier reacción, llegó otro descubrimiento, uno que iba a demostrar que ese mensaje era solo el comienzo de un plan aún más sucio, y eso es lo que vas a entender ahora, porque lo que encontré días después, casi me derriba para siempre. Esa noche, después de escuchar el audio, fui al baño como si entrara en una pesadilla, cerré la puerta, me senté en la tapa del váter con las manos en el regazo, y lloré, pero lloré en silencio, como aprendí desde niña, sin tropiezos, sin desesperación visible, solo ese llanto silencioso, que resuma y quema por dentro, porque incluso para sufrir aprendemos a guardar silencio, especialmente cuando el dolor viene de quienes más amamos en la vida. Me quedé allí casi una hora. Nadie llamó a la puerta, nadie notó mi ausencia. Cuando volví al salón, Fernanda estaba en el sofá, con Jorge a su lado, los dos riendo de un programa en la televisión, riente, como si todo fuera normal, como si no se hubiera dicho nada. Los miré y sentí que algo dentro de mí cambiaba. Ya no era la misma mujer que antes de ese audio, y ellos, ya no eran mi hija ni mi yerno, eran desconocidos que compartían mi casa. En los días siguientes, seguí fingiendo. Sirvió el café, lavó los platos, preguntó, ¿has dormido bien? Y sonrió levemente, todos con el alma magullada. Observaba cada uno de sus movimientos como si estudiara a un enemigo que aún no saben que ha sido descubierto. Noté cómo susurraban en la cocina y se detenían de repente cuando entré. Vi a Jorge con papeles en la mano, garabateando algo y escondiéndolo rápidamente en su mochila. Fernanda paseaba con el móvil pegado a la oreja. Salió al pasillo a contestar y cerró la puerta del dormitorio. Hubo una mañana en la que dejó su bolsa abierta sobre la mesa. Vi, de un vistazo, documentos con mi nombre, sellos e incluso una copia de la escritura de la casa. Ya estaban adelantados en el plan. No fue un impulso, era una conspiración. Lo más cruel era el silencio, un silencio diferente, que gritaba. La casa se había convertido en una prisión de cristal. Todo se vio, no se dijo nada, incluso las fotos en la pared parecían mirarme con lástima. Me desperté en mitad de la noche con el pecho apretado. Iba a la cocina, encendía una luz tenue y me sentaba sola con mi taza de barro. Recuerdo una noche en particular. Abrí el armario y cogí un tarro de mermelada de guayaba que había escondido allí, del tipo que mi amiga Leonor me trajo del campo. Ha sido un pequeño placer. Cuando abrí, estaba vacío, solo la olla. Se lo habían comido y se lo habían quedado. No era por los caramelos. Se trataba de no verme ya como el dueño de nada, ni de mí. Empecé a notar pequeñas cosas. Mi cepillo de pelo fuera de sitio, mi caja de costuras se desordenó, mi factura de electricidad aumentó, ocupaban más espacio que el que pasaba, me iban borrando poco a poco, pero no dije ni una palabra, y en ese silencio, algo nació dentro de mí, una disposición a reaccionar, levantarse, no con escándalos, no con gritos, pero con sabiduría, como solía decir mi madre, quien guarda silencio, se prepara, y yo me estaba preparando. Y mira, si sigues aquí, escuchando esta historia, te lo agradezco, porque abrir el corazón así, recordar cada detalle así, no es fácil. Estoy dándole vueltas a cosas que dolieron, cosas que ni siquiera mi vecino más cercano sabe. Si puedes, deja un like en este video y suscríbete aquí al canal. No es por número. No, es porque sé que hay alguien al otro lado escuchando, acompañándome, porque aún tengo mucho que contarte, y cuando digo mucho, es porque aún no sabes lo que descubrí después. ¿Conoces ese papel que estaba en la bolsa de Fernanda? Eso fue solo la punta del iceberg. Lo que vino después, casi me hizo dudar de mi propia cordura, y eso es lo que vais a ver ahora, porque su juego acababa de empezar. Aquella mañana, tras otra cena llena de silencios y miradas que evitaban de mí, no pude dormir. El reloj era pasada la medianoche y toda la casa estaba en silencio,
pero mi cabeza era como un viejo tambor recorriendo recuerdos que no quería oír. Me levanté despacio, fui al armario del salón y saqué una caja grande y polvorienta, que estaba detrás de los libros. Era la caja del álbum. Hacía años que no abría eso, pero aquella noche, algo me llamó. Me senté en el suelo, con la caja en el regazo, y la hojeé. En la primera página, ella, Fernanda, de 2 años, vestida de mariposa, sosteniendo una piruleta más grande que su cabeza. Había cosido ese disfraz con retales de tela que me dieron en una confitería. Sonrió para sí misma. Recordé cuánto bailó ese día. Luego llegó el álbum de mi 5º cumpleaños, los globos colgados con cinta adhesiva, el pastel hecho por mí con harina donada por la señora Socorro de la frutería. Su felicidad saltaba a la vista de esas fotos. Y yo estaba allí. Me desplomé en silencio. En cada página, un trozo de mí. La graduación del instituto. Ese vestido azul que todas las chicas elogiaban, fui yo quien lo cosió, con hilo comprado a plazos en la papelería del barrio. Recuerdo la noche en que volvió a casa, ya adulta, llorando como una niña. Jorge quería terminar. Había dicho cosas crueles. Estaba destrozada. Cogí mi última reserva, unos billetes arrugados escondidos en una lata de galletas, y dije, toma esto y paga a un terapeuta. Serás feliz, hija mía. No dejes que nadie te rompa por dentro. Hoy, pienso, ¿se acuerda de eso? ¿Recuerdas que nunca me perdí nada? Que mientras ella estudiaba, yo limpiaba el suelo de la casa de otra persona con mis manos desnudas? Que todo sacrificio tenía un nombre. Fernanda, miré las fotos de mi graduación universitaria. Yo estaba allí, de fondo, con mi blusa sencilla y una sonrisa enorme, aunque sabía que tenía dolor de espalda por haber trabajado tanto la semana anterior para conseguir ese regalo, un reloj que ya ni siquiera lleva. Y luego llegó la foto de la boda, el día que más temía, pero nunca lo dije. Sonreí, sí, pero por dentro, mi corazón temblaba con la presencia de Jorge. Algo en ese chico nunca llegó a mí. No era solo frialdad, era cálculo, era la ausencia de alma en los ojos. Pero por amor a ella, me lo tragué todo. Preparé los dulces para la fiesta, bordé los manteles, lavé el baño del pasillo con mis propias manos cuando la fontanería se rompió horas antes de la ceremonia. Al día siguiente, les di mi habitación durante una semana, para que pudieran tener una luna de miel casera. Dormí en el salón. Y ahora, años después, fue esta misma hija la que planeó internarme como si fuera una anciana perturbada, como si ya hubiera pasado el punto de existir. Cerré el álbum despacio. Sus ojos ya no podían soportar llorar. El dolor de recordar el bien que hicimos por quienes nos desprecian hoy es un dolor que solo quienes lo han vivido comprenden, y sé que ahora hay mucha gente escuchándome, con historias similares. La memoria es algo curioso, duele, pero también enseña. Y esa mañana, en medio del frío suelo del salón, entendí que ya no podía esperar a un gesto de afecto. La Fernanda que creé estaba en las fotos. La que vive conmigo hoy es otra mujer, una mujer que lamentaría haber subestimado la fuerza de su propia madre, y entenderás por qué. Porque días después, rebuscando en una vieja caja de documentos, encontré algo que me dio el arma que necesitaba, algo que nadie esperaba. Al día siguiente amaneció con el cielo aún oscuro y yo ya estaba despierto. No volví a dormir después de esa noche reviviendo fotografías. Sentí algo diferente al abrir los ojos, una firmeza que no me había visitado en mucho tiempo. Fui directamente a la cocina, puse el agua a hervir y me preparé un café amargo, tal y como aprendí de mi padre cuando era niña en el campo. Me senté en la mesa, con el viejo cuaderno con una cubierta azul a mi lado, el que suelo apuntar cuentas y recetas. La abrí en una página nueva y escribí con mi pluma negra, muy despacio, como si cosiendo las primeras líneas de un vestido que cambiará la historia. Hoy comienza el fin de la farsa. Tomé café en silencio. Fuera, el día ni siquiera había amanecido bien. Las casas vecinas dormían, pero dentro de mí,
algo despertaba. Era como si el miedo se hubiera ido sin hacer ruido, y en su lugar quedara una furia. No esa furia de gritos, de escándalo. Era una rabia silenciosa. Una sensación serena de alguien cansado de ser un trapo. Me cambié de ropa, me até el pelo con la bufanda estampada que llevaba mi madre y me fui. Fui primero al mercado. Compré jabón, harina, algunas velas y pan fresco porque incluso heridos, todavía tenemos que mantener la casa en orden. Luego fui a la papelería, compré una carpeta de plástico, hojas de papel, bolígrafos, sobres. Sabía que lo iba a necesitar. Todavía no estaba seguro de qué iba a hacer, pero sabía que tendría que grabarlo todo, reunir pruebas, prepararme. Su farsa iba a terminar. De camino de vuelta, paré en casa de la señora Lupita. Llamé suavemente a la puerta. Apareció con los ojos aún hinchados por el sueño, pero cuando me vio, sonrió. Doña Adriana, ¡qué milagro tan pronto! Fui directo. ¿Sigue teniendo ese contacto del abogado de su nieto, el que ayudó a su hermano con la tierra de la granja? Me miró con una mezcla de miedo y curiosidad. Sí, lo sé. ¿Quieres que te lo pase ahora? Asentí. Cogió un papel y me lo dio. Es bueno, discreto. Guardé el número dentro del cuaderno, como si guardara un arma en silencio. Le di las gracias y me fui. En la acera de casa, sentí una brisa en la cara. El cielo ya empezaba a despejarse, pero yo seguía caminando entre las sombras. Sombra de decepción, traición, vergüenza, pero también fue allí donde iba a empezar a renacer. Cuando llegué, volví a sentarme a la mesa y organicé las compras, las sábanas, las ideas. Cogí la bolsa de plástico y empecé a escribir un resumen de lo que tenía, el audio, las conversaciones incómodas, los documentos sospechosos, las sonrisas forzadas. Todo lo que antes parecía pequeño ahora engordaba. Iba a preparar un dossier. No fue venganza, era defensa, dignidad, porque el peor dolor no es el que grita, es la que nos hace callarnos para que ya no duela. Y si has llegado hasta aquí conmigo, sigue escuchándome. Necesito decirte algo, la parte más fuerte de esta historia aún está por llegar, porque cuando una mujer se entera de que ya no tiene nada que perder, adquiere un tipo de valor que no se enseña en ningún libro. Así que, quédate conmigo, porque lo que descubrí la semana siguiente fue la estafa más sucia que jamás planearon contra mí, y aún así, fue allí donde todo giró. ¿Crees que el destino se revela cuando decidimos no aceptar más el papel de víctima? Bueno, eso fue lo que me pasó a mí. ¿Y qué sigue? Te demostrará que no era tan frágil como pensaban. Llegué a la oficina central de Registro Civil en Puebla, aún con el frío matutino sobre los hombros, ese frío que no viene del clima, sino del presentimiento. Entré despacio, como si entrara en territorio desconocido, y me acerqué al mostrador. El asistente, un joven con gafas redondas, me miró con prisa, pero cuando le expliqué el motivo de mi visita, sus ojos cambiaron. Quiero ver los documentos de mi casa, por favor. Necesito confirmar una cosa. Me pidió mi nombre completo, lo escribió en el ordenador, y yo me quedé allí, con las manos temblorosas, esperando la frase. Cuando frunció el ceño, lo supe. Doña Adriana, ¿estás seguro de que no has pedido ningún cambio? Mi corazón se hundió como piedra. ¿Cambio de qué?, pregunté, aunque mi alma ya sabía la respuesta. De la propiedad. Hay una petición aquí, hecho no hace mucho. Está bajo análisis. Tienes razón en venir aquí. Sentí que el suelo se balanceaba. Por un momento pensé que me iba a desmayar. Me apoyé en la encimera, la misma Fernanda que llevaba en brazos cuando tuvo fiebre a los 11 años. La misma que defendí en el colegio cuando un profesor la humilló. Intentaba borrarme de mis propios documentos. Salí de la oficina del registro civil con una copia de la solicitud en la mano, mi nombre ahí, y un espacio vacío donde, si yo no hubiera venido, él habría sido arrancado para siempre. Caminé hacia el banco sintiendo las piernas pesadas, como si cada paso fuera arrastrado por recuerdos que ahora dolían. Entré y esperé mi turno. Cuando me llamaron,
Pedí declaraciones de los últimos 6 meses. El asistente me miró con esa expresión de alguien que piensa que estamos exagerando. Pero cuando me entregó las hojas y vi el saqueo, se me heló la sangre. 4 grandes retiradas, varios pequeños, todo en la caja en persona, todo hecho en momentos en que estaba en casa o durmiendo, todos usando mi tarjeta. Eso nunca salió de mi bolso. No dije nada, simplemente miré los números, como si viera un cuerpo tirado en el suelo. Estaba ahí, blanco y negro, prueba de que mi hija no solo pensaba en quitarme la casa, ya me estaba sacando poco a poco. La señora del banco me preguntó si estaba bien. Solo pude responder, ¿puedes imprimir una copia más, por favor? Caminé hasta un banco de madera cerca de la salida. Me senté y respiré hondo. El ruido de los cajeros automáticos parecía lejano, como si estuviera dentro de un túnel. Y fue allí, en ese banco frío, donde algo sucedió dentro de mí, una especie de claridad. Entendí que no había empezado con el audio. No, llevaban meses preparando el terreno, quizá años. Y yo, creyendo que el amor de una madre lo protege todo, dejé las puertas abiertas. Y ya sabes, en ese momento, al mirar esos números y documentos, sentí un dolor que solo una madre conoce, la certeza de que el amor que diste no garantiza el respeto que merecías. Y déjame hacer una pausa aquí, porque quizá tú, que me escuchas, ya lo hayas sentido también, ese pinchazo en el pecho cuando nos damos cuenta de que alguien a quien criamos, cuidamos y amamos, él no haría lo mismo por nosotros. Si sabes cómo es este dolor, comenta allí con un sé cómo es o te entiendo. A veces, compartir el dolor es el primer paso para que deje de pesar tanto. Guardé las hojas en la carpeta que había comprado esa mañana, y cuando cerré el botón de la carpeta, era como cerrar un ciclo. Ahí, en esa grieta de plástico, así nació el esqueleto de mi plan. No para vengarse, no soy una mujer vengativa, pero para defenderme, para demostrarme a mí misma, y al mundo que no estaba perdida, confundida ni débil. Iba a usar todo lo que pensaran que sería mi debilidad, mi edad, mi memoria, mi historia. Aquella tarde, me senté de nuevo en mi escritorio de madera en casa. El sol entraba a toda velocidad por la ventana de la cocina, iluminando la pasta como diciendo, ahora comienza. Cogí el cuaderno y escribí, evidencia confirmada. Ahora, actúa. El silencio de la casa parecía diferente. Antes, me aplastó. Ahora, me fortaleció. Sabía que desde ese momento, cada paso sería calculado, y que no podía confiar en nadie más que en mí mismo, pero no tenía ni idea de que al día siguiente descubriría algo aún peor, algo que no estaba en las declaraciones, ni en los papeles del notario, algo que mostrara hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi hija para borrarme de su propia vida, y eso es lo que necesito decirte en la siguiente parte. Porque lo que escuché y de quien escuché fue la confirmación definitiva de que no estaba lidiando solo con una traición, pero con un plan completo, diseñado hasta el más mínimo detalle, y lo peor aún estaba por venir. Cuando volví a casa esa mañana avanzada, el olor a café recalentado seguía en el aire. Entré despacio, sujetando el maletín contra el pecho como si guardara un secreto demasiado caliente para dejarlo en cualquier sitio. Jorge estaba en la cocina, abriendo la nevera como si fuera suyo incluso del aire que circulaba dentro. Me miró por encima del hombro, con esa postura demasiado relajada para alguien que ni siquiera paga su propia comida. ¿Dónde ha ido tan temprano, señora Adriana?, preguntó de la forma más casual del mundo, como si le debiera una satisfacción. Respiré hondo. Sentí como mis hombros se enderezaban por sí solos y respondí con una calma que incluso me sorprendió, fui a cuidarme. Es la hora. Se quedó congelado medio segundo, con un susto rápido en los ojos, como si se diera cuenta de que la presa se había despertado, pero sonrió amarillo y fingió no entender. El silencio entre nosotros se instaló como un animal viejo que por fin se levanta para mostrar los dientes. Subí a mi habitación y guardé la carpeta en el cajón del escritorio. Me senté al borde de la cama y me quedé allí un rato,
escuchando mis propios pensamientos como si fueran pasos pesados en el pasillo. Es la hora, repetí en voz baja, y así fue. Sobre las 4 de la tarde, oí la puerta del salón cerrarse de golpe. Fernanda entró corriendo, hablando por el móvil, quejándose de algo relacionado con el trabajo. Dejó su bolso en el sofá como siempre, como si la casa fuera un almacén para sus cosas. Estaba pelando patatas en la cocina cuando entró. Mamá, dijo, con esa voz que usaba cuando quería algo, necesito que me ayudes con algo. Seguí removiendo la olla, sin prisas. ¿Qué cosa, hija? Suspiró profundamente, como si yo ya fuera una carga. El coche ha tenido otro problema. El mecánico dijo que se mantendrá en unos 2000, solo hasta que lo reciba. ¿Vale? Entonces te lo devolveré. Esa frase, entonces te lo devuelvo. Escuché esa promesa tantas veces que ya se había convertido en una broma dentro de mí. Antes, habría corrido al dormitorio, abierto mi pequeña caja metálica, contado nota por nota y dado todo. Pero algo dentro de mí, algo que había despertado pronto en el registro civil y crecido en el banco, se alzó como un muro. Puse el cuchillo en el fregadero, me sequé las manos con el paño y la miré fijamente. Por primera vez en años, la miré fijamente. No, Fernanda. El silencio llegó tan rápido que pareció un soplo de viento. Parpadeó, sin entender. ¿Qué quieres decir con que no? He dicho que no, no puedo. Se rió, pensando que estaba haciendo algún tipo de broma. Mamá, de verdad. Basta, es urgente, lo sé, respondí, con voz calmada como el agua quieta, pero no puedo. Dio un paso atrás, como si mi negativa la hubiera empujado. ¿Desde cuándo me dices que no? La pregunta llegó cargada de asombro, y un poco de desprecio. Lo sentí porque una hija que habla así no solo se sorprende, sino que se ofende, ofendida por no tener lo que cree merecer. Desde hoy, respondí. Me miró como si hubiera cambiado de color. ¿Te pasa algo?, preguntó. Porque si lo has hecho, puedo pedir cita. Sé que hay una buena clínica en Cholula. Cuando dijo Cholula, se me secó el corazón de un salto. Ahí es donde planeaba dejarme. Toda la cocina parecía hacerse más pequeña, pero me aferré fuerte. Estoy genial, Fernanda, y puedo decidir mis propias cosas. Cruzó los brazos. ¿Qué está pasando? ¿Jorge te ha dicho algo? Porque dijo que te fuiste pronto, comentó, intentando obtener una respuesta. Me fui, respondí, y fui a ocuparme de lo que es mío. Se quedó sin aliento por un momento. Vi sus ojos recorrer la cocina como si intentaran adivinar dónde había estado, con quién había hablado, qué había descubierto. Madre, dijo, me estás asustando, pero no dije nada más. Volví a pelar las patatas. Por primera vez, la dejé hablando. Para su propia sorpresa, se quedó allí en el umbral más de un minuto, sin saber si luchar, insistir u observar. Al final, se fue resoplando y cerró la puerta de su habitación. No grité, no lloré, no me disculpé, simplemente seguí cocinando, y cuando el agua empezó a hervir, sentí algo que no sentía en mucho tiempo, respeto por mí mismo. Pero esa noche, algo pasó, algo que demostrara que mi negativa no había pasado desapercibida, y cuando me desperté al día siguiente, me di cuenta de que habían empezado a moverse, porque quien tenga miedo, actúa rápido. Y lo que encontré justo al amanecer fue una señal muy clara de que Fernanda y Jorge habían decidido acelerar el plan. Derecha, tengo que decírtelo en la siguiente parte, porque fue allí donde entendí que la guerra realmente había comenzado. Me desperté antes del sol, con esa extraña sensación de que la casa era diferente. No era ruido, no era movimiento, era el aire de cuando alguien intenta tocar cosas bajo nuestras narices. Me levanté despacio, preparé mi café de olla y me senté en la mesa, donde la carpeta azul, la misma que compré en la papelería, la misma que empezó este nuevo capítulo de mi vida, me esperaba como una compañera silenciosa. Volví a abrir todo, los extractos con los retiros que nunca hice, la copia de la notaria con la solicitud de transferencia, mis documentos antiguos,
mis notas. Era extraño, cuanto más veía eso, menos dolor sentía. Era como si la herida se hubiera quemado tanto que ahora formara una cáscara dura y resistente. Ya no era solo una madre herida, me estaba convirtiendo en una mujer preparada. Pasé la mañana organizando cada periódico en orden de fecha, apuntando los tiempos al lado, haciendo pequeñas observaciones que solo una persona que ha vivido su propia historia podría hacer. Cuando terminé, el maletín parecía aún más pesado, como si no solo contuviera documentos, sino toda la verdad que intentaban ocultar. Fue entonces cuando llamé a la puerta de doña Lupita para pedir la ayuda que necesitaba. No quería involucrar a nadie, pero a veces la vida pone a las personas adecuadas en nuestro camino. Su nieta, Mariana, estudiaba Derecho y hacía prácticas en una importante oficina en San Andrés Cholula. Cuando vio mi maletín, suspiró profundamente. Doña Adriana, esto es muy serio. Necesitas un buen abogado, no uno de los que hacen favores y luego desaparecen. Hizo una llamada, murmuró algunas cosas y luego me sonrió. La doctora Marisol puede verte mañana por la mañana. Es excelente. Sentí que se me enfriaban las manos. ¿Crees que aún hay tiempo para hacer algo? Mariana puso su mano sobre la mía, con una firmeza que me dio fuerza. Sí, lo hace, y estás haciendo todo bien, sin luchar, sin decir nada, sin reunir pruebas. Eso lo cambia todo. Llegué a la cita con el maletín pegado al pecho. La oficina de la doctora Marisol era elegante, llena de estanterías de madera oscura y el olor a papel nuevo. Me saludó con una sonrisa tranquila, de esas en las que confías al principio. Mariana me lo explicó un poco. Señora Adriana, ahora quiero saber de ti. Y le conté todo, el audio, la notaria, el saqueo, las miradas extrañas dentro de la casa. Contaba con una voz firme, pero con el corazón tembloroso por dentro. No me interrumpió ni una sola vez, simplemente tomaba notas y, de vez en cuando, fruncía el ceño. Cuando terminé, se recostó en la silla. No te estás imaginando nada. Esto es un claro intento de apropiación de activos, pero podemos evitarlo. Sentí que el aliento volvía a mi cuerpo. ¿Qué tengo que hacer, doctor? Respiró hondo. Primero, vamos a presentar una protección patrimonial. Esto impide que cualquier transferencia o venta de tu propiedad se realice sin tu autorización expresa. Segundo, vamos a abrir una investigación sobre los retiros innecesarios. Esto es fraude. Y tercero, vamos a grabar todo, incluyendo este audio. Puede ser decisivo. La miré como un niño mira a un profesor que por fin explica lo que antes parecía imposible. Mi hija, necesito hablar con ella. La doctora Marisol negó con la cabeza. No, por ahora. No digas nada. ¿Qué revela sus cartas con antelación? Perder el partido. Eso entró en mi alma como una advertencia divina. Volví a casa con la sensación de que, por primera vez, no estaba luchando sola. Era como si hubiera ganado una red invisible de protección a mi alrededor. La abogada, Mariana, mi maletín azul, estaba armado, no con violencia, sino con verdad. Cuando entré, encontré la habitación en silencio. Jorge y Fernanda se habían ido. Era raro que la casa estuviera tan silenciosa. Sentí una paz que no había sentido en semanas. Me senté en el sillón, cerré los ojos y dejé que el alivio de tener finalmente un camino me envolviera. Y déjame decirte algo, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien que está pasando por algo similar, ¿puede ayudarme a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees, porque cuando estamos solos frente al mundo, a veces una palabra amistosa lo cambia todo. Pero esta paz que sentía no duró mucho. A última hora de la tarde, descubrí algo que me hizo quedarme paralizado por dentro, algo que demostrara que mi hija no solo seguiría adelante con el plan, ya había dado el siguiente paso, y eso es lo que os voy a contar en la siguiente parte, porque lo que encontré ese mismo día podría haber cambiado mi destino para siempre.
Estaba sentada frente a la doctora Marisol en una sala llena de archivos y el olor a papel nuevo cuando me puso delante una carpeta que no era mía, una carpeta beige con mi nombre escrito con bolígrafo azul, y dijo con esa voz firme pero delicada que usaba cuando sabía que la verdad podía doler: doña Adriana, antes de continuar, hay algo que necesitas ver. Respiré hondo. Sujeté las gafas con ambas manos y abrí la carpeta, sin imaginar que esos papeles dolerían más que el audio que cambió mi vida. Eran documentos antiguos, de 2019, firmas que imitaban las mías, informes médicos que nunca hice, recetas de medicamentos psiquiátricos que nunca tomé, declaraciones de que sufría de confusión mental severa, todo sellado por una clínica clandestina en Huejotzingo, una de esas que falsifican certificados incluso para perros, y el médico entonces me explicó con calma que en ese momento Fernanda había intentado trasladar la casa alegando incapacidad civil por mi parte, pero el proceso no siguió adelante porque no había pruebas y porque, según ella, la petición fue retirada sin justificación, y yo me quedé allí, mirando esos papeles como si me mirara un espejo roto, intentando entender cómo mi propia hija pudo alimentar esa idea durante años sin que yo me diera cuenta, intentando imaginar en qué momento de nuestra historia empezó a verme, fuera de ser madre, sino como obstáculo, y fue allí, en esa habitación silenciosa, donde sentí un dolor diferente, no ese dolor fresco de la reciente traición, sino un dolor antiguo y profundo, como si alguien abriera una herida que ni siquiera sabía que existía, porque darme cuenta de que Fernanda había estado planeando esto durante tanto tiempo fue como descubrir que la persona a la que crié con tanto cuidado ya no era la misma que vivía bajo mi techo, y recuerdo que cerré los ojos un momento, y pensé que la vida es extraña, porque enseñamos a un niño a avanzar y un día descubrimos que es él quien intenta empujarnos hacia atrás, y en ese momento quería decirte algo desde el fondo de mi corazón: si me estás escuchando, y alguna vez has sentido este tipo de shock, esta amarga revelación de que alguien a quien amas te hacía daño mucho antes de que te dieras cuenta, se queda conmigo hasta el final de esta historia, porque todavía hay cosas que ni yo mismo imaginé que tendría fuerzas para afrontar. Cuando pude hablar, le pregunté al doctor con voz débil: ella intentó todo esto en ese momento, y el doctor, con toda serenidad, respondió: sí, señora Adriana, esto no ha empezado ahora, y mis manos empezaron a sudar porque en ese momento todo tenía sentido: las visitas que disminuían sin explicación, las conversaciones susurradas, la insistencia en que vendiera la casa, las miradas demasiado preocupadas, demasiado falsas, todo formaba parte de un camino que ella había estado construyendo con cuidado, paso a paso, esperando el momento adecuado para apartarme del camino, y entendiendo que esto era como perder a una hija mientras aún vivía, porque la Fernanda que conocía, la chica que llevaba en brazos, que se quedó dormida tantas veces sobre mi pecho, a la que defendí del mundo, no era la mujer que me hizo esto, y no sé cuánto tiempo estuve allí, mirando los papeles, incapaz de mover un músculo, pero de repente sentí que algo diferente crecía dentro de mí. No era ira, no era desesperación, era una fuerza que venía de algún lugar antiguo, quizá de mi madre, quizá de las mujeres antes que ella, esa fuerza que dice suavemente: no naciste para que te pisoteen. Y en este momento quería contarte un secreto: lo más importante de esta historia aún no ha ocurrido, y necesito que te quedes conmigo hasta entonces, porque el verdadero punto de inflexión de mi vida comenzó justo después de este descubrimiento. La doctora cerró el maletín, puso su mano sobre la mía y dijo: ahora sabes con quién estás tratando, y eso lo cambiará todo a partir de hoy. Y sentí que iba a cruzar una puerta de la que no tendría vuelta atrás, una puerta que me llevaría al lado más oscuro de mi propia hija, y al lado más fuerte de mí mismo, y fue con esa sensación
que salí de la oficina, ya sabiendo que el siguiente paso revelaría algo aún más profundo sobre su plan, algo que, cuando me enteré, cambiaría por completo el rumbo de la batalla que acababa de empezar. La cena de esa noche parecía como tantas otras, pero dentro de mí hubo un terremoto silencioso. Preparé arroz, pollo con pimientos y dejé todo sobre la mesa como siempre hacía durante años, porque el hábito es algo curioso. Incluso cuando el corazón está roto, la mano sigue funcionando. Fernanda fue la primera en sentarse, mirando su móvil, como si yo fuera solo parte del mueble. Jorge vino justo detrás, quejándose de algo sobre el trabajo. Serví los platos sin decir nada. Quería que ese silencio llegara, quería que fuera pesado, casi visible en el aire, y se quedó. Cuando me senté, sentí que los dos me miraban con furia, intentando adivinar qué era diferente. Esperaban que preguntara por el día, que hiciera algún comentario tonto para llenar el vacío, pero no, dejé que el vacío se asentara entre nosotros. Fue entonces cuando levanté la vista, no con ira, no con desesperación, pero con la serenidad de alguien que ya conoce la verdad. Fernanda, dije, con voz baja, firme, casi suave, ¿has visitado alguna clínica de salud mental últimamente? Su tenedor cayó sobre el plato. Jorge se atragantó con su propio aire. El silencio se convirtió en un muro. No añadí nada más. Solo la miré a los ojos, no como madre, pero como alguien que finalmente ve a la persona que tiene delante sin el filtro del amor. Me levanté de la mesa, caminando despacio, sintiendo las piernas más fuertes que nunca, y cerré la puerta de mi habitación tras de mí. No pegué, no grité, simplemente la cerré. Fuera, podía oír el inicio del caos. Fernanda paseaba por la habitación, abriendo cajones como si buscara pruebas que ni siquiera sabía si yo tenía. Jorge habló suavemente, enfadado, preguntando si había dejado algo expuesto. El sonido de las dos voces nerviosas y apresuradas recordaba mucho al de dos ratas acorraladas. Y ya sabes, mientras estaba sentado en mi habitación, en la oscuridad, recordé la primera vez que Fernanda me mintió. Tenía unos 8 años. Dijo que no había roto el jarrón del salón, pero sus ojos no podían soportar la historia. Recuerdo que le sujeté la cara y le dije, cuando pesa la verdad, hija, el cuerpo no puede ocultarla. Y mira cómo está la vida. Tantos años después, escuchaba ese mismo peso en su aliento. Y déjame aprovechar para preguntarte algo. ¿Alguna vez has guardado un recuerdo tan vívido que vuelve entero, con olor, color y sensación, justo en el momento en que lo necesitas? Si has pasado por esto, o si algún recuerdo tuyo también te ha vuelto así, de repente, compártelo aquí en los comentarios. A veces, abrir el pecho ayuda a curar lo que aún duele. Esa noche, Fernanda no durmió. Oí pasos entrando y saliendo de su habitación, oí cajones siendo sacados, oí su voz temblar mientras llamaba a alguien y decía, ella sabe. Creo que ella sabe. Y yo me quedé allí, en silencio, observando sin estar presente, porque, por primera vez, no era yo quien tenía miedo, era ella, la hija que pensaba que podía enterrarme viva sin enfrentarse nunca a mis preguntas, la mujer que creía que una madre anciana no tendría el valor de mirar hacia arriba, pero se equivocaba, muy equivocado, y la prueba de ello vendría a la mañana siguiente, cuando su pánico se convertía en una actitud tan desesperada que hasta hoy siento un escalofrío al recordarlo, porque lo que intentó hacer después. Tienes que oír eso. A la mañana siguiente, me desperté con esa pesada certeza en el pecho, la misma que sentimos cuando sabemos que ya no podemos posponer lo que hay que hacer. Me levanté antes de que saliera el sol, bebí mi café amargo sentado al borde de la cama y miré la carpeta azul encima de la silla. Parecía devolverme la mirada, como un recordatorio silencioso de todo lo que había soportado. Abrí el cajón. Saqué el sobre registrado que la doctora Marisol había preparado conmigo y respiré hondo. Dentro estaba el fin de una vida, y el comienzo de otro. Bajé las escaleras despacio, sintiendo mi cuerpo ligero y pesado a la vez.
Fernanda y Jorge estaban en la cocina, hablando en voz baja, nerviosos desde la noche anterior. Cuando me vieron, intentaron fingir normalidad, pero la culpa huele mal y yo ya había sentido la suya durante semanas. Puse el sobre la mesa. Quiero que lo leas. Mi voz salió firme, tan firme que hasta yo me sorprendí. Fernanda la abrió impaciente, pensando que era una tontería, pero cuando vio la primera línea, se puso pálido. Era la carta que me informaba de que, a partir de ese día, cortaría todo apoyo financiero, que tenían 30 días para salir de mi casa, y que cualquier conversación futura se haría solo a través de mi abogado. El silencio que cayó en la cocina era tan denso que parecía que el aire se había convertido en cristal. Jorge fue el primero en reaccionar. ¿Te estás volviendo loco? No puedes hacer eso. Lo miré con calma. Sí, puedo, y lo estoy haciendo. Fernanda empezó a temblar. Mamá, ¿qué es? ¿De dónde surgió esta idea absurda? ¿Quién te metió estas cosas en la cabeza? No puedes comportarte así. Escuché a la hija que crié desaparecer en esa voz desesperada. Allí, delante de mí, no estaba la chica que dormía en mi regazo. Había una mujer que esperaba que siguiera ciego. Acabarás solo, gritó Jorge, golpeando la mesa con la mano, y yo sentí una paz tan profunda que incluso sonreí. Siempre he estado solo, respondí. Ahora, al menos, estoy despierto. Fernanda comenzó a llorar, un grito mezclado con ira, miedo e incredulidad. Intentó discutir, intentó culpar al estrés, al trabajo, al mundo, cualquier cosa menos la propia conciencia, pero no dije nada más. Cogí el maletín azul, caminé hasta la puerta de mi habitación y, antes de entrar, me giré de nuevo hacia ellos. Tienes 30 días, y cada paso que das ahora será observado por la ley. Cerré la puerta, no pegué, no dramaticé, simplemente la cerré. Una puerta que, de hecho, debería haberse cerrado hace años. Apoyé la frente contra la madera y sentí un alivio cálido recorrer mi cuerpo. Era como si un viejo peso hubiera caído de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre, pero esta libertad llevaba consigo una advertencia, porque la gente que planea a ciegas no acepta perder el control tan fácilmente. Y esa misma noche, pasó algo que mostró que no iban a rendirse, todavía no. Y eso es exactamente de lo que necesito contarte en la siguiente parte. Al día siguiente de la entrega, la casa se despertó de otra manera. No era silencio, era una desesperación ahogada. Ese tipo de desesperación que intenta esconderse tras pasos apresurados y puertas bien cerradas. Estaba en la cocina preparando mi café cuando oí a Fernanda hablar alto por teléfono. Por supuesto que es manipulación. Mi madre nunca hablaría así consigo misma. Alguien le ha envenenado la cabeza. Cerré los ojos un momento. Era curioso. Nunca pensó que yo lo hubiera descubierto todo por mi cuenta. Nunca imaginó que yo podía pensar con claridad, que podía actuar. Para ella, yo solo era una anciana frágil. Y ahora, incapaz de aceptar mi fuerza, tuve que inventar un villano externo. Más tarde, la oí llamar a la tía Marta. Mi cuñada está confundida, no sabe lo que hace. La voz de la tía salió firme desde abajo. ¿Confundida? ¿Una Adriana? Chica, tú eras la que siempre necesitaba ayuda. Fernanda colgó enfadada. Casi sonreí. Luego vinieron los intentos en el banquillo. Cerró la puerta de la casa de un portazo. Corrió hacia la sucursal del centro, intentando resolver emergencias financieras. Volvió media hora después, furiosa, diciendo que no había podido acceder a nada, que algo había sido bloqueado. Luego intentó ir a la oficina del notario. Mismo, puertas cerradas. Toda su vida pensó que podría adelantarse a los demás, que el mundo se ajustaría según su voluntad. Pero ahora, el mundo no se movió ni un milímetro. Jorge, en cambio, pronto demostró quién era realmente. Esa tarde, estaba en mi habitación escribiendo algunas cosas cuando escuché a los dos discutiendo.
Su voz cortó el aire. Dijiste que esto estaba bajo control. Me aseguraste que la casa iba a ser nuestra. Lloró. No sé qué ha pasado. De repente se volvió loca. Jorge soltó una risa seca y cruel. Ella no fue la que se volvió loca. Tú fuiste quien perdió. Después de él, vino el silencio. Un silencio pesado, de abandono. Y entonces, la puerta se cerró de golpe. Jorge salió de casa con sus maletas, sin mirar atrás. Cuando no tienes dinero, no tienes boda, dijo mientras pasaba junto a mí en el pasillo. Me quedé allí mirándole, pensando en lo irónico que es el destino. Mi hija intentó quitarme todo por culpa de ese hombre, y al final, él fue quien se lo quitó todo. Al principio de la noche, cuando la luz ya se extendía por las paredes de la habitación, mi móvil vibró. Era Fernanda. Primer mensaje, mamá, fue un malentendido. Luego, estaba estresado. Dije cosas sin pensar. Otro, no lo has hecho bien. Nunca quise nada de eso. Y el más insistente, por favor, háblame. Vamos a resolver esto en familia. Leí cada uno sin sentirme enfadado. Solo un cansancio profundo, un cansancio que llega tras toda una vida de rendición. No respondí a ninguna, no porque quisiera hacer daño, pero porque fue la primera vez que realmente escuché lo que decía no con la boca, sino con sus actitudes. Cuando alguien intenta destruirte, no sirve de nada pedir que arregles el daño con palabras. Pasé la noche sentado en el porche, escuchando la respiración de la ciudad. Por primera vez, sentí que había recuperado no solo mi hogar, sino también mi dignidad. Sentí que, por fin, estaba en el lado correcto de mi propia historia, pero al mismo tiempo, sabía que esto aún no era el final, porque alguien que intenta quitarte todo nunca acepta la derrota tan fácilmente, y tenía razón, porque al día siguiente, intentó algo que superó todos los límites que imaginaba, y eso es de lo que necesito contarte en la siguiente parte. Llegué a la consulta de la doctora Marisol esa mañana con las manos frías pero el corazón firme. Me recibió con esa mirada de alguien que ya sabe que el camino va a ser largo, pero que también sabe que ya no caminaba encorvado. Nos sentamos una frente a la otra, y ella colocó sobre la mesa un documento con un sello oficial, pesado, importante, diferente a todo lo que había tenido en mi vida. Doña Adriana, dijo, el juez aprobó la petición. A partir de ahora, no se podrá mover en su propiedad sin su presencia física y firma comprobada. Sentí que se me abría el pecho, como si, tras semanas de asfixia, el aire por fin hubiera vuelto. Cogí el papel con cuidado, como alguien que sostiene a un recién nacido. Era mi seguridad, el primer muro contra todo lo que Fernanda y Jorge intentaban hacer, y lo mejor de todo, no tenían forma de derribarlo. La doctora Marisol continuó explicando, página a página, cada detalle del proceso. Además, vamos a presentar una investigación penal. Hay pruebas suficientes para sospechar de tergiversación y abuso de confianza. Esas palabras, nunca lo había escuchado tan de cerca. De repente, parecía que veía mi vida escrita en las leyes del país, como si alguien, por fin, dijera, Adriana, tienes valor, tienes derecho. Salí de la oficina con los documentos dentro del maletín azul, caminando por la calle de San Andrés Cholula como una mujer diferente. Nadie se dio cuenta, pero sentí, algo había cambiado en la forma en que pisaba el suelo. Cuando llegué al barrio, noté que el viento parecía más ligero. Los vecinos que antes me saludaban distraídamente ahora me miraban con otros ojos, un respeto silencioso, casi admirador. Doña Eva, que rara vez comentaba nada, dijo, he oído algunas cosas, y si es verdad, eres más fuerte que mucha gente por aquí. Simplemente sonreí. Lo que antes era vergüenza, ahora era fuerza. Por la tarde, me llamaron para firmar más documentos en el foro. El juez, un hombre tranquilo con barba gris, me recibió en la pequeña y estrecha sala. Leyó mis papeles, revisó las pruebas, asintió despacio y dijo, hiciste lo que muchos no tienen el valor de hacer.
Es raro ver a alguien de tu edad tomar las riendas así. Le di las gracias con la voz casi fallando. Continuó, habrá una audiencia preliminar. Su hija será notificada. Mi corazón se apretó un poco no por lástima, sino por la realidad. Fernanda tendría que presentarse ante la ley, no delante de mí, delante de la madre que pensaba que podía doblar, sino ante la verdad. Por la noche, cuando llegué a casa, encontré la puerta entreabierta. Pensé que Fernanda estaba dentro, quizá intentando hablar conmigo otra vez, pero la casa estaba vacía. Me senté en el porche, mirando la concurrida calle del barrio de La Paz, escuchando conversaciones, pasos, coches y pensando en todo lo que había pasado. La verdad es que nunca quise la guerra, solo quería respeto, solo quería que mi tejado fuera mío, que mi historia no fue robada por quienes más protegí. Y en ese momento me vino una frase que quizá también te funcione a ti, que ahora me estás escuchando. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá al contarlo, ayudamos a otro corazón a respirar. Así que, si esta historia va llegando ahí, me ayuda a que avance más. Me gusta este video y suscríbete, porque nadie debería enfrentarse al silencio solo. Con los documentos asegurados, finalmente dormí sin miedo. Por primera vez en años, no tuve pesadillas con pasos en el pasillo, puertas que se cerraban de golpe o voces que me empujaban fuera de mi propia vida, pero al amanecer, las cosas empezaron a moverse. Los vecinos susurraban en la acera. Alguien había visto a Fernanda salir del barrio llorando. Otro comentó que Jorge ya ni siquiera había aparecido en el trabajo. Una señora dijo que su familia estaba avergonzada. Y yo estaba en silencio, solo escuchando. Porque la justicia, cuando llega, no hace ruido, simplemente se asienta, como el sol cuando entra por una ventana cerrada, pero esa tranquilidad no duraría para siempre. La audiencia estaba programada, y entre el momento en que se aceptaron los papeles y el día en que recibiría la notificación, algo pasó, un movimiento inesperado, un gesto que mostraba que Fernanda aún no se había rendido, y fue entonces cuando me di cuenta de que, aunque había obtenido protección de la ley, la batalla emocional estaba lejos de terminar, porque al día siguiente, alguien llamó a mi puerta, y la forma en que se abrió esa puerta lo cambió todo otra vez. Cuando llamaron a mi puerta esa mañana, ya sabía, incluso antes de abrirla, que la vida estaba a punto de pasar otra página dolorosa pero necesaria. La abrí despacio, y allí estaba, el alguacil, sombrero en mano, postura seria, maletín oscuro bajo el brazo. Me saludó con respeto, algo que nos recuerda que todavía hay humanidad en el mundo, y preguntó, ¿es usted la señora Adriana? Asentí, hoy se notificará a tu hija, y eso, dicho tan simplemente, sonaba como una campana de cierre, no de alegría, no de venganza, pero en realidad finalmente puesta en su sitio. Firmé el papel, le di las gracias y cerré la puerta con cuidado. Me senté en la silla del salón y simplemente respiré. Era extraño, ya no temblaba. A última hora de la tarde, sonó el teléfono. Reconocí la cantidad de obras de Fernanda, la misma de la que ella estaba tan orgullosa, la que yo ayudé a conseguir comprando ropa nueva cuando no tenía dinero. Cuando contesté, no era ella, era el supervisor. La voz firme, señora Adriana. Imaginé que quizá debería saberlo. Hoy han despedido a Fernanda. Le di las gracias, sin preguntar nada. Luego, solo, sentí como mis hombros se relajaban como si hubiera soltado un peso que llevaba décadas sosteniendo. La verdad es que nunca nos preparamos para la caída de un niño, pero tampoco puede apoyar a quienes cavan su propio agujero. 2 días después, recibí la segunda noticia. Jorge se había ido para siempre. Se llevó ropa, documentos, todo lo que tenía valor. Abandonó a Fernanda como si dejara una maleta vieja en medio de la carretera. Una vecina me contó que los dos gritaron en la calle, que ella le suplicó que se quedara, que intentó sujetarle del brazo, y él respondió,
fríamente, no apoyaré a un loco ni perderé la vida por esto. Esta frase me impactó más de lo que esperaba, no para Jorge, sino por darse cuenta de hasta dónde se dejó llevar mi hija por alguien tan vacío. A veces, ver quién camina junto a nuestro hijo revela más de él que cualquier palabra. Luego vino el distanciamiento de los amigos. Uno a uno, dejaron de responder, fingiendo no ver, sin oír. Personas que juraba que eran familia elegida, pero cuando la tierra se eleva, mucha gente corre antes de que salpique, y así, de repente, la mujer que siempre creyó que mandaba en todo se encontró sola como una habitación abandonada, y entonces, por fin, llegó la llamada. Era tarde, estaba doblando unas toallas en el salón cuando sonó el móvil. Su nombre iluminó la pantalla. Fernanda. Mi corazón no se aceleró, no sentí enfado, no sentí miedo, simplemente sentí tranquilidad, como alguien que se enfrenta a un ciclo que, de una forma u otra, necesitaba ser cerrado. Respondió, madre, dijo, y la voz llegó temblorosa, destrozada, llena de lágrimas. No dije nada. Esperado, mamá, cometí un error. Yo hice todo mal, perdí el control, pero soy tu hija, madre, por favor, háblame. Estuve en silencio durante largos segundos, y en ese espacio entre cada lágrima suya, escuchaba cada noche que pasaba despierta con fiebre, cada ropa que lavaba hasta sangrar los dedos, cada vez que decía algún día lo entenderá, y lo entendí, ahí, escuchando ese llanto, que no se arrepentía de lo que hizo, sentía haber perdido, era otro tipo de arrepentimiento, un arrepentimiento sin alma. Respiré hondo. Fernanda, por el otro lado, un contratiempo, la hija que crié, murió el día que intentó enterrarme vivo, silencio absoluto. No pudo responder, quizá porque supo, en ese momento, que no era una frase dicha por enfado, sino por verdad, una verdad que pesaba más que cualquier cosa que intentara hacerme. No te deseo hacer daño, añadí, pero la vida te enseñará lo que yo no pude, y entonces, con toda la paz que llevaba en el pecho, colgué el teléfono, sin odio, sin prisa, sin culpa. Acabo de terminar. Como alguien que cierra un libro tras leer una historia que una vez tuvo páginas preciosas, pero que acabó rasgándose sola, me quedé allí, mirando cómo sonaba la pantalla del móvil, y sentí algo que no sentía en mucho tiempo, ligereza, como si por fin el mundo hubiera estado en silencio, pero un buen silencio, el que abraza, no el silencio que duele. Y déjame confesarte algo. Si has llegado hasta aquí conmigo, quizá ya te habrás dado cuenta, lo más duro de esta historia no fue perder a mi hija, fue darme cuenta de que nunca la tuve por completo, pero aún quedaba una pieza más de este camino que necesitaba afrontar, porque, por mucho que la justicia de la vida hubiera empezado a moverse, la reunión final seguía ausente, el que lo pone todo cara a cara, la que revela no solo lo que hizo, pero en quién me convertí después de eso, y créeme, lo que ocurrió después cambió para siempre el curso de esta historia. Después de tantos años viviendo a la sombra de una relación que me consumía, el silencio finalmente se convirtió en mi aliado. Ya no era el silencio lo que atormentaba la mente, no, sino el que curaba, el que dejaba espacio para respirar. Tras el enfrentamiento, el corte con Fernanda, empecé a darme cuenta de que, en muchos momentos, la verdadera libertad llega cuando dejamos de esperar que la vida suceda según otros. Ya no esperaba su visita, ni el mensaje de disculpa, ni el reconocimiento. Por fin me acepté en paz, tal y como estoy. Decidí empezar pequeñas reformas en casa, esas cosas sencillas que siempre pensé que haría, pero nunca tuve el valor. Pinté las ventanas de azul, un color brillante que me recordó al cielo despejado de Puebla, y coloqué algunas flores en el balcón. La casa que antes parecía pesada ahora se convertía en un refugio, un lugar de renovación. Las paredes, que guardaban recuerdos de una vida de sacrificios y frustraciones, adquirieron nuevos colores. Me encargué de todo yo solo, como si cada pincelada fuera una declaración de independencia.
Cada espacio se hacía más ligero y yo me hacía más fuerte. Allí, en esas paredes, sentí que había renacido. Con la mente más tranquila, empecé a vender pasteles. Siempre me ha encantado cocinar, pero nunca he tenido tiempo para ello, siempre demasiado ocupado intentando agradar a los demás. Ahora, en la cocina, me sentía vivo. Mezclar la harina, batir los huevos, sentir el dulce aroma de la vainilla invadir la casa era como encontrar una parte de mí que había estado oculta durante mucho tiempo. El negocio creció poco a poco. Lo hacía todo con tanto cariño que los vecinos empezaron a pedir cada vez más, y pronto estaba repartiendo mis tartas para fiestas de cumpleaños y celebraciones. Cada entrega, cada sonrisa de mis clientes me hacía sentir que el amor de alguna manera volvía. También fue en esta nueva rutina donde conocí a la joven enfermera que subió arriba. Se llamaba Sofía y pronto se hizo amiga. A veces, quedábamos en la calle para hablar mientras ella llegaba del trabajo. Tenía una buena energía ligera, y con el tiempo, nuestra amistad creció. Me contó lo mucho que le encantaba vivir aquí, como la ciudad tenía un ritmo tranquilo y como eso la hacía sentir en paz. Yo, que antes me sentía aislado, empecé a sentir parte de algo más grande de nuevo. Me invitó a tomar un café, a pasear por el parque y, más tarde, incluso a dar un paseo por el mercado. Era una sensación diferente y agradable, como si por fin hubiera encontrado una nueva familia, pero ahora no por obligación, sino por elección. Recuerdo bien un día, cuando fui solo al mercado, algo que nunca había hecho antes. Normalmente, compraba las verduras para la casa con Fernanda, pero ese día decidí ir solo. Caminé por los estrechos pasillos, oliendo a maíz fresco y fruta madura. Incluso me sorprendí sonriendo, observando los colores de los pimientos y naranjas, como si fuera la primera vez que veía esas cosas. La vida sencilla y tranquila, con sus rutinas banales, parecía ahora tan llena de gracia. Me senté un rato en el banco de la plaza, simplemente mirando la puesta de sol. No había nadie a mi lado, pero tampoco me sentía sola. A veces me preguntaba si esto era lo que siempre había buscado, estar conmigo misma y aprender a quererme en silencio. En casa, un cambio pequeño pero significativo. Empecé a cambiar las fotos de la estantería, las viejas imágenes de Fernanda, de cuando era niña, y las de nuestra familia, ya no tenían sentido para mí, pertenecían a otra historia, una historia que yo ya había dejado atrás. En su lugar, puse retratos míos, yo en Acapulco, riéndome de un viaje que decidí hacer solo. Me sentía completo, libre, ya no dependía del amor o la aprobación de alguien para sentir que valía la pena existir. Me di cuenta de que esa mujer que antes esperaba que algo o alguien llenara su vacío, ahora estaba completa, estaba aprendiendo a darme el amor que siempre he dado a los demás, sin esperar a que volviera, y aunque el vacío de perder a la hija que creía conocer era grande, fue reemplazado por un nuevo espacio, donde ahora vivía mi propia paz. Yo, que había pasado tantos años pensando que debía sacrificarme por alguien, ahora me encontraba redescubriendo el valor de cuidarme. Ya no era lo que podía hacer por los demás, sino lo que hacía por mí misma. La tarta que hice ya no era solo un regalo para complacer, sino una obra de arte de paciencia, de cariño para mí. Por supuesto, aún lo echaba de menos, el anhelo por lo que imaginaba que era el amor de su hija, pero el anhelo, ahora, no me dolía. Ella formaba parte de la historia, una historia que yo ya había terminado de escribir. Sabía que el capítulo de Fernanda había terminado, pero eso no significaba que la historia de mi vida hubiera terminado. Empecé a ver el futuro con más colores, y mi nuevo ritmo de vida se basaba en lo que realmente quería, sin prisas, sin exigencias. Sabes, hay momentos en los que la vida nos pone en lugares que nunca imaginamos que llegaríamos, y aunque el precio fue alto, hoy soy la mujer que puede mirar atrás y decir, he sobrevivido, y ahora, soy más fuerte,
pero lo que quizá aún no sabía es que una última sorpresa estaba a punto de dar la vuelta, y esta sorpresa, bueno, me devolvió a la realidad, a un último enfrentamiento, pero hasta entonces, sabía que, al menos por ahora, tenía el control de mi propia vida. ¿Y qué pasó después? Bueno, veamos si puedes adivinar. Me sorprendí pensando en aquella noche, ya no con el mismo dolor que sentí al principio, sino con la calma de alguien que ha pasado por un huracán y ahora ve el cielo despejado frente a él. Yo estaba allí, sentado en mi sillón habitual, mirando por la ventana mientras el suave viento tocaba las hojas de los árboles. El día estaba llegando a su fin, y la luz dorada del sol parecía reflejar algo que se encendía dentro de mí. Ya no hay ira, ya no hay un vacío en mi pecho, como había sentido tantas veces antes. Ahora estaba en paz, y no era una paz cualquiera, era una paz silenciosa, construida con manos callosas por dar tanto sin esperar. Pensé en Fernanda, en la chica que, en las primeras mañanas, se acurrucaba en mis brazos, pidiendo el regazo que solo yo sabía dar. Recuerdo el olor de su pelo, el sonido de su risa, los ojos brillando cuando me llamaba mamá, con esa inocencia que ahora parecía tan lejana. La chica que prometió, tantas veces, que me amaría para siempre, pero algo ocurrió, como si el tiempo le hubiera quitado no solo lo que podía ser, sino también lo que esperaba de ella, y como todo en la vida, el dolor de la pérdida no llegó de golpe, no fue una ruptura brusca, sino algo que se arrastró poco a poco, como una marea que, en silencio, deja la arena más expuesta. Lo que me duele hoy, más que nada, es darme cuenta de que la Fernanda que conocía, con todos sus defectos y virtudes, fue intercambiada por una mujer que apenas reconocía, una mujer que me miraba y me usaba, como si fuera una moneda, o quizás un simple objeto. Yo era madre, era amiga, era todo lo que ella necesitaba, pero al final, lo que quedó fue el recuerdo de un amor que no salvó ni a mí ni a ella. He aprendido algo muy valioso en los últimos años. El amor no justifica la humillación. El amor no significa que debamos sacrificarnos hasta perder nuestra propia identidad. El amor, cuando es verdadero, debe ser libre, no una prisión. Di todo lo que tenía, pero sexta claramente que el amor no garantiza que la otra persona corresponda de la misma manera. A veces, el amor es simplemente lo que somos, es lo que damos, sin esperar nada a cambio, y esto es lo más difícil de entender. No fue mi amor el que falló, era la forma en que usaba ese amor, esperando que fuera un escudo para algo que no podía defenderse. Ahora, sentado aquí, mirando las nuevas fotos que he puesto en la estantería, veo cuánto ha cambiado todo. La mujer que soy ahora, con manos más firmes, ojos más tranquilos, no es la misma que vivió en las sombras, esperando algo que nunca llegó. Y, sin embargo, hay momentos en los que pienso en Fernanda, con el pesar de alguien que sabía que, si pudiera, lo habría hecho todo de nuevo, pero no por ella. Para mí, como la mujer que aprendió a mirarse al espejo y no sentir vergüenza. Antes de dormir, me gusta hablar con Dios. No me importa lo que piense la gente al respecto. No se trata de religión, es de fe, y eso es algo muy personal. Le pido cada día que me dé discernimiento, porque sé que no soy perfecto. A veces siento que soy más fuerte que mi propia historia, y eso me asusta, pero también me fortalece. No pido venganza, no, eso nunca fue mío. Pedí sabiduría para afrontar todo lo que aprendía, para saber qué hacer con esta libertad que ahora tengo. No deseo ningún daño para Fernanda, ella tiene su vida, y yo la mía. Lo que deseo es que algún día encuentre el camino de vuelta a sí misma, como yo lo hice. Cuando me levanto cada mañana, lo hago con la seguridad de que, por duro que haya sido, he ganado la mayor batalla que cualquiera de nosotros puede enfrentar, la batalla contra uno mismo, y al hacerlo, me liberé de algo que ni siquiera sabía que me frenaba. Ya no soy la mujer que vive por un amor que solo existía en su corazón. Ahora, me poseo a mí misma.
sé que lo que viví puede parecer cruel, pero ¿quién nunca ha enfrentado el dolor de la traición, la ingratitud, el abandono? Sé que no soy el único que está pasando por esto. Si me estás escuchando, sé que, de alguna manera, esto también te habla a ti, y si hay algo que me mantiene en pie, es la certeza de que la vida está hecha de estos ciclos, donde necesitamos saber cuándo cerrar una puerta y cuándo abrir una nueva. Abrí esa ventana y ahora, respiro más libremente que nunca. La verdad a veces es más dura de lo que nos gustaría, y, sin embargo, es lo que nos da la fuerza para avanzar. Ya no soy la víctima de mi propia historia, soy el dueño de mi destino, y nadie puede arrebatármelo. Pero, ¿qué vendrá después? ¿Qué me depara aún la vida? Bueno, todavía no lo sé, pero una cosa es segura, pase lo que pase, ahora estoy despierto. Me senté en esa silla, el peso de la historia finalmente levantándose de mis hombros. Miré a mi alrededor, viendo la casa silenciosa, pero ahora llena de paz. Los muebles, los retratos en la pared, los recuerdos de una vida llena de tanto amor, y también de mucho dolor. Sí, me he tirado al suelo, fui a las escaleras, que siempre estaban ahí, siempre listas para levantar a los demás, pero ahora, hoy, lo entiendo, me convertí en el muro, y no es un muro de ira, ni de venganza, es el muro de la dignidad, del respeto propio, el que no permite pisar a nadie sin consecuencias. Aprendí que, al fin y al cabo, el muro no se pisa, el muro se respeta a sí mismo. Lo que más me impresionó en los últimos tiempos fue darme cuenta de que, durante mucho tiempo, fui invisible, solo me veían por lo que daba, por lo que hacía por los demás, sin que nadie se preocupara por quién era realmente. Pero hoy, al mirar atrás, ya no siento tristeza, siento fuerza. El dolor de la traición, de la pérdida, se convirtió en algo que me dio más valor, más comprensión. Ahora, soy la mujer que mira la vida y dice, me quiero a mí misma, por duro que fuera. Por fin me encontré a mí misma. La lección que saqué de todo esto es simple pero poderosa. El amor verdadero no consiste en sacrificarse hasta que te pierdas a ti mismo. El amor consiste en saber cuándo dar y cuándo dejar de hacerlo, cuando es momento de preservarte y cuando es hora de volver a ponerte en pie. Lo que he experimentado, lo que he aprendido, es algo que me ha fortalecido y me ha devuelto a mí mismo. No necesito que nadie más me valide. Aprendí mi propia fuerza. Y tú, querido amigo, que me has acompañado hasta aquí, sabes que tu compañía ha sido una gran bendición para mí. Espero que mi historia te haya tocado de alguna manera, como reflejo de lo que todos nosotros, de alguna manera, pasamos a lo largo de la vida. Si algo que he compartido aquí te ha calentado el corazón, por favor deja un like en este video. Es como un abrazo que me calienta y apoya el canal. Apúntate, ven a la próxima cafetería, porque siempre hay más que contar. Y por favor, no dejes de comentar desde qué ciudad estás viendo, para que podamos crear esta hermosa comunidad de personas que entienden que cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Ahora, no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble. Y, si quieres seguir, no olvides activar la campana para no perderte cuando el café esté hecho de nuevo.